En nuestra última charla sobre el 6º capítulo del libro de los Hechos, descubrimos algunos principios eternos con respecto a la Iglesia del Nuevo Testamento. Observamos a la Iglesia luchando contra el sentimiento de injusticia que se había desarrollado en el cuidado de las viudas. En esta observación, descubrimos que no existe tal cosa como la Iglesia perfecta. Aún, las iglesias vibrantes, efectivas y crecientes no se encuentran inmunes a los problemas y a los temas de división. Vimos la manera en que los miembros de la Iglesia rezongaban y se quejaban sobre la aparente falta de justicia, mientras que las viudas helenísticas estaban siendo pasadas por alto a favor de las viudas hebreas. En cuanto al carácter de Esteban, hemos visto algunas cosas que dominaban a Esteban, que lo tenían controlado. Dijimos primeramente que estaba lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, decíamos que estaba lleno de sabiduría. Tercero, toma nota por favor, se nos dice en el versículo 5 que Esteban era un hombre lleno de fe. Ahora, escribe al margen de tu texto de la palabra convicción, como se podría haber traducido lleno de fe. También se podría haber traducido como fidelidad. Fidelidad es ser lleno de la convicción sobre la verdad de Jesucristo. Y necesitará, dicho sea de paso, la convicción para vivir la vida de sabiduría, ya que la verdad de la Biblia no es fácil de ser vivida. Necesitarás fidelidad para poder ser capaz de decir al mundo, están equivocados, este libro es lo correcto. ¿Cuáles son algunas de las opiniones públicas que se consideran aceptables hoy en día? La opinión pública de la actualidad es que el aborto es correcto, que un bebé que todavía no ha nacido no es un niño vivo. Es la opinión pública de hoy que divorciarte de tu esposo es aceptable. Sin embargo, en la Biblia hay un mensaje completamente diferente. Se requerirá que tengas convicción para poder ser capaz de ir en contra de ciertas cosas sobre las cuales el mundo opina que está bien, pero que la palabra de Dios nunca toleraría. Pienso que es interesante que en el siglo IV un líder de la iglesia llamado Atanasio fuera exiliado 5 veces a causa de su predicación. En una oportunidad, el emperador romano lo exilió porque encontró la predicación de Atanasio desagradable. Cuando estaba a punto de embarcarse en su viaje por el mar, su congregación fue al muelle para despedirlo y todos estaban llorando. Atanasio giró hacia ellos y dijo, «No lloren por mí, lloren por el emperador, porque él no es más que una nube pasajera». Imagina tener este tipo de valentía. Durante una de sus prisiones, las personas venían a él y decían, «Atanasio, todos están siguiendo al arrianismo». El arrianismo era el punto de vista que sostenía que Jesús no fue completamente Dios. Sería este hombre, Atanasio, en esta juntura de la historia, quien defendería la deidad de Jesucristo. Atanasio fue también el primer hombre en defender por escrito la inspiración de los 27 libros que ahora se encuentran en nuestro Nuevo Testamento. Las maneras en las cuales Dios lo utilizó son realmente interesantes. La gente vino a él en otra oportunidad mientras que él estaba en prisión y dijo, «Atanasio, no tiene sentido, abandónalo y vive». Atanasio respondió, «No puedo». Se dijo que uno de sus seguidores le dijo, «Pero Atanasio, el mundo entero está en tu contra». A lo cual él le respondió con las inmortales palabras, «Entonces Atanasio está en contra del mundo entero». Ese tipo de valentía es extraña en nuestros días, ¿no es verdad? Hace un tiempo atrás estaba escuchando en la radio a un adolescente que estaba siendo entrevistado en Enfoque a la Familia. Estaba siendo cuestionado sobre un movimiento que él había iniciado en su escuela y que se estaba extendiendo. Durante la conversación, el doctor James Dobson dijo así, «Eres un adolescente y estás involucrado en un lugar en donde todos estamos de acuerdo, que es un área en donde hay mucha presión por parte de tus compañeros. ¿Cómo manejas la presión de tus compañeros?». Nunca olvidaré la respuesta del adolescente en la radio. Él dijo, «Doctor Dobson, necesita comprender que en mi campus yo soy la presión para mis compañeros». Eso es maravilloso.
En tu lugar de trabajo, sé tú la presión para tus compañeros. En tu campus, sé tú la presión para tus compañeros. En la tienda, sé tú la presión para tus compañeros. Recientemente estaba hablando con un caballero de nuestra iglesia quien dijo: en el trabajo me mudaron a un piso nuevo. Es interesante cómo, a lo largo de unos pocos días, parte del lenguaje está cambiando y se comienza a pedir disculpas. Y cuando llego, algunas de las bromas se detienen en el acto. Supongo que ellos habrán notado que leo mi Nuevo Testamento durante mi receso para el almuerzo. Ellos ahora se están acercando y me están haciendo algunas preguntas. Yo dije: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es tener sabiduría, es aprender de la Biblia y es tener la convicción para vivir así en el mundo. Y quizás su tribu se incremente. Esteban estaba lleno de esta convicción y le costaría su propia vida, dicho sea de paso. La convicción no le haría su vida más fácil. Pienso que nuestros problemas se centran en que creemos que si tenemos convicciones, Dios hará que las cosas sean más fáciles, que Dios suavizará las cosas. Puede que ese no sea el caso. Pero no solamente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, no solamente Esteban estaba lleno de sabiduría, no solamente estaba lleno de fe, sino también lleno de gracia. En cuarto lugar, en el versículo 8, otro ingrediente en la vida de Esteban que encontré inusual fue que él estaba lleno de gracia. La gracia es más una característica de la personalidad de Esteban que una descripción teológica de la gracia de Dios que ha sido puesta por obra en su vida. Él estaba dominado por esta característica de gracia o de gentileza, sabiduría o gracia. La gente diría de Esteban: es un hombre con gracia, lo cual me resulta bastante sorprendente. De hecho, F.F. Bruce declara que si la Biblia fuera traducida a nuestro dialecto de hoy, la palabra gracia podría ser fácilmente traducida como encantador. La razón por la cual lo encontré sorprendente es que acabamos de discutir el hecho de que Esteban fue un hombre que tenía gran convicción y una gran fe. Con Esteban era yo contra el mundo. Ese no es el tipo de hombre que esperarías que tuviera mucha diversión en su vida. No esperarías ver a un Atanasio, por ejemplo, dando una palmada a sus rodillas a causa de la risa. ¿No es verdad? Se espera que las personas que están profundamente comprometidas, profundamente convencidas sobre la verdad bíblica, sean diferentes. ¿No te has imaginado teniendo una buena carcajada, o por lo menos no en público? Quizás te imaginas con la sonrisa de la Mona Lisa y diciendo: eso es gracioso, pero yo soy espiritual. El pensamiento que mientras más espiritual eres, menos te ríes, es una concepción errónea de nuestros días. Por lo tanto, pensé que era interesante el hecho de que este hombre, quien estaba profundamente movido por la convicción de que diría algunas cosas sorprendentes para lo establecido en esos tiempos, sería caracterizado como agradable, alguien que sonríe mucho, gracioso se puede decir. En una ocasión, el doctor John Walworth fue invitado para predicar en nuestra iglesia. El doctor era el canciller del seminario de Dallas cuando yo asistí y estuvo en el liderazgo por más de 60 años. Su visita a nuestra iglesia fue mi primera oportunidad para acercarme a él. Antes de eso, solo lo había visto en una clase en donde él estaba al frente. No te acercas a personas como esas y hablas de cosas como el tiempo, sino que intentas dejarlos solos. Una de las cosas que realmente me sorprendió sobre él cuando vino a nuestra casa fue que se reía muchísimo, que bromeaba realmente mucho. De hecho, algunas veces me sentía pasmado. El doctor Walworth dijo una broma. Dicho sea de paso, me aseguré que yo también me riera. Tuvimos la presentación de un artista cristiano en nuestra iglesia y antes de que él cantara en el concierto, pidió tener un tiempo a solas en mi oficina. Pensé, eso es maravilloso. Él quiere ir ahí para estar un poco solo y orar. Eso es bueno. Yo esperaría eso. Más tarde, entré para buscarlo y descubrí que había empapelado mi oficina. Había papel higiénico por todos lados, alrededor de mi silla, de la lámpara, de las cortinas, de la biblioteca, por todos lados.
y yo pensé que estaba orando. Estuve a punto de cortar sus honorarios por la mitad. Sin embargo, pensé que era una gran lección para aprender. Recuerdo que cuando era un estudiante universitario lavaba los pisos en una tienda de flores durante algunas horas todas las noches para ganar dinero para mi instrucción. Mientras estaba ahí, prendí la radio para buscar algo que pudiese escuchar mientras trabajaba. Resulta que sintonicé a un hombre que estaba predicando de una manera que me fascinó, por lo que cada noche sintonizaba esa radio a la misma hora. Una de las cosas que realmente me sorprendió, como si no hubiese provenido del mismo mundo, fue el hecho que él se reía desde el púlpito. Más tarde aprendería que su nombre era Charles Swindoll. Creo que necesitamos volver a escribir en nuestras mentes esa actitud que mientras más profundizas con Dios, más lúgubre te ves. Ese no era el caso, por lo menos, con este hombre que deberíamos imitar. Esteban estaba lleno de coraje, lleno del Espíritu Santo, lleno de convicción, lleno de fe, y aún así, a las personas les gustaba estar alrededor de él por la manera en que se reía y hablaba. La quinta característica en el carácter de Esteban era que estaba lleno de poder. En quinto lugar, el versículo 8 nos dice que Esteban estaba lleno de poder. La palabra poder es dynamus o dinamita. Esteban estaba lleno de dinámica y, como nos dice el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante que le haya sido dado este especial poder apostólico para confirmar sus mensajes con señales y prodigios. Previo a la consumación de esta palabra, sabemos que la comunidad apostólica era capaz de verificar lo que decían con maravillosas señales y prodigios. Evidentemente, Esteban era capaz de hacer lo mismo. Hasta aquí el carácter de Esteban, pero déjame ver el coraje de Esteban. Como resultado de ese poder, Esteban se convertiría en el nuevo blanco del Sanedrín. Ellos se habían estado enfocando en Pedro y en Juan. Estaban teniendo problemas con la iglesia, pero ahora este nuevo hombre, ¿cuál era su nombre? Nunca hemos oído sobre él. ¿Quién es? Bueno, su nombre es Esteban. El Sanedrín iría detrás de él. Observa el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Para ese entonces había aproximadamente 480 sinagogas en Jerusalén. Evidentemente, esta sinagoga de los libertos estaba constituida por los hijos de los esclavos judíos que habían sido liberados. Ya que estaba llena de griegos judíos, Esteban, siendo un griego judío, se hizo camino aparentemente hacia esta sinagoga en particular. Ahí, él estaba declarando la verdad de Cristo, lo cual comenzó un debate. También había varios hombres provenientes de otras áreas en esa sinagoga. Algunos eran de Cilicia y otros de Asia. Es interesante considerar que uno de los hombres de Cilicia, que eventualmente iniciaría la persecución de la iglesia, es un hombre quien pudo haber debatido con Esteban ese día. Su nombre era Saulo. Pero continuemos con el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora déjame que veamos un poco el juicio de Esteban. Estos hombres habrán pensado, bueno, si no puedes ganar públicamente, trata algo desagradable en lo privado. Desde el versículo 11 al 14 se nos cuenta que esto fue lo que hicieron esos hombres. Entonces, dice la palabra de Dios, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estos hombres están diciendo que hay dos problemas. Primero, están diciendo básicamente que Esteban está enseñando algo que es diferente al judaísmo, a la tradición mosaica.
Ese es un problema teológico. Luego ellos arrojan otro problema mucho más explosivo emocionalmente. Ellos dicen, Él va a alterar nuestras costumbres, va a cambiar la manera en que vivimos. A ellos no les gustaban los cambios más que a nosotros. Tuvieron una explosión con este argumento. Pero continuemos con el versículo 15. Dice la palabra, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la gracia bajo fuego, y esto me impactó. Volvamos a ver la primera parte del versículo 12, que dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. El verbo griego en este versículo significa venir repentinamente y con violencia. Esteban está en medio de un debate y con gran sabiduría y compostura declarando la verdad. Y ellos allí irrumpen a través de las puertas de la sinagoga y lo arrebatan. Antes de que él se dé cuenta, se ve parado ante el Sanedrín. Esto es, sin lugar a dudas, el momento de mayor presión en su vida, el momento de mayor prueba para él. Terminaría con el veredicto final. ¡Culpable! ¡Ejecútenlo! ¿Estaba casado Esteban o era soltero? ¿Tenía hijos? No lo sabemos, pero no se le dio tiempo para decir adiós. Fue quitado violentamente de la sinagoga, juzgado y en cuestión de momentos apedreado hasta la muerte. Indudablemente, él sabía que estaba en problemas, ya que Pedro y Juan habían estado ahí antes que él, y al final tendría una severa paliza, pero su rostro brilló como el rostro de un ángel. Dios hizo algo inusual por él. No podemos repetir su acto, pero es importante comprender lo que está sucediendo. Esteban estaba dominado por el Espíritu Santo y Dios hizo con el rostro de Esteban lo que hizo con el rostro de Moisés. Esteban es acusado por blasfemar a Moisés y él se torna como Moisés. Era otra señal de que él estaba diciendo la verdad de parte de Dios y aún así no lo escucharían. Busca en tu Biblia, por favor, el capítulo 7. Mientras que la turba apedreaba a Esteban, ves a Esteban ejemplificando nuevamente la gracia bajo fuego, ejemplificando la gracia de Cristo. Observa el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Dónde aprendió eso? Del mismo Señor. Continuemos con el versículo 60 y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Me pregunto, ¿en dónde aprendió eso? Y termina el versículo diciendo, y habiendo dicho esto, durmió. Se durmió sin tiempo para decir adiós a nadie, sin tiempo para dejar sus asuntos en orden. Uno pensaría, para preparar su corazón. Aún así, descubrimos que en ese momento él estaba preparado. ¿Pero por qué? Porque en su vida estuvo dominado, estuvo controlado, estuvo sometido bajo el Espíritu Santo de Dios. Eso produjo en él lo que nosotros perseguimos, la convicción, la sabiduría, la dinámica y la gracia. Dios quiera que cada uno de nosotros sea de esta misma manera. Cuánta diferencia tenemos con Esteban. Cuántas veces no nos dejamos dominar, controlar por el Espíritu Santo de Dios. Creo que tenemos que pedir perdón por no permitirle al Espíritu de Dios tomar posesión absoluta de nuestra vida. Padre, estamos aquí ante ti, ante tu palabra, conmovidos por la vida de Esteban, y te pedimos que nos perdones,
porque tu Espíritu Santo no tiene el control absoluto de nuestra vida. Señor, nos sometemos a tu voluntad, voluntaria y conscientemente, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.